días. Y es de verdad que deseo que este sea un buen día para todos. Bueno, primero y principal quería agradecer en nombre mío, de Grupo 10 y la doctora Irene de Saposnikov, esta invitación que nos han hecho, especialmente a la directora de Extensión, a Liliana Mangel, y a todo el equipo que está haciendo posible que esto se esté pudiendo realizar. Bueno, aquí estamos, de esta manera, de este modo tan particular que parece que es, bueno, el nuevo modo de comunicarnos. Por suerte existe esta posibilidad. La idea es poder transmitirle, realizar un aporte junto con Irene, con respecto a la experiencia que estamos transitando en la institución Grupo 10 durante este tiempo de cuarentena. Nosotros trabajamos con la problemática de las adicciones y, bueno, trataremos de plantear las preguntas que nos van surgiendo en este tiempo, por supuesto, y algunos temas seguramente van a quedar abiertos. Narrar lo inesperado no es posible mientras nos está pasando. Estamos en el medio de la obra, sobre el escenario, y no conocemos al guionista. No sabemos quién es este guionista que está llevando adelante esta obra. Pero bueno, trataremos de hacer un esfuerzo que nos permita ir haciendo la crónica de este momento. De un momento de pesadilla, como decía alguien que escuché en estos días, una pesadilla despierta. Vamos a dividir la charla en dos partes. En la primera parte yo les voy a contar cómo trabaja Grupo 10, habitualmente cómo trabajamos, para luego compartir la experiencia de lo que nos viene sucediendo, y esa parte ya la va a contar Irene. Digo lo que nos viene sucediendo, porque esta situación nos atraviesa a todos de verdad, es planetario. Pero para el tema que nos ocupa a nosotros como psicoanalistas, a todos nos invita a reflexionar sobre un tema muy particular, el tema de la transferencia. El a todos es para el analista y para el paciente. Hoy la incertidumbre, la amenaza que nos atraviesa, la amenaza de muerte, nos hace a todos vulnerables. Cada vez que parece que se acerca el final del confinamiento, se prolonga. El encierro, el aislamiento, la ruptura del lazo social, el riesgo de vida, son todos los términos que representan y con los que nombramos habitualmente las adicciones. Pero estas palabras también nombran la cuarentena. A todos nos pasa lo mismo, al analista también. ¿Quedamos igualados en esta incertidumbre? Grupo 10 atiende una población de pacientes que han perdido la capacidad de autoprotección y de defensa. Pacientes que están en permanente y constante riesgo de vida. Se exponen de manera trágica a la muerte, a veces por sobredosis o accidentes. Y somos los profesionales quienes debemos brindarles una posibilidad de protección. Ahora, para poder brindar esta protección, es necesario que encontremos alguna manera de corrernos de este lugar de incertidumbre total. Nosotros, de alguna manera, necesitamos brindarles un espacio que pueda contener el irreductible deseo de vivir y contener la angustia de cada uno. Ningún informativo, ningún noticiero asegura al paciente que él no será la próxima víctima. Es ahí donde los psicoanalistas tienen la responsabilidad de dar vida a la vida. Por eso, frente al anuncio de la cuarentena, no dudamos en crear las condiciones que nos permitiesen continuar con los tratamientos. Tuvimos claro desde el inicio
la necesidad de sostener los espacios grupales y consideramos fundamental sostener, especialmente para esta patología, que ahora voy a explicar un poquito más, sostener el lazo social, porque es uno de los modos posibles de hacerle frente al tiempo difícil que nos toca vivir. No pretendemos replicar la dinámica de los encuentros presenciales, obviamente, sino estar abiertos a la contingencia que el espacio virtual nos permita. ¿Cuáles son los recursos a los que apelamos para continuar brindando entonces una respuesta terapéutica y continuar con los tratamientos? Les cuento que el Grupo 10 es una asociación civil, ya explicó recién cuando nos presentó Liliana, que se dedica al tratamiento ambulatorio de pacientes drogadependientes. El tratamiento se realiza a través fundamentalmente de lo institucional, los grupos de pacientes, grupos de familiares, terapias individuales, el seguimiento que hace la médica psiquiatra en la institución. Nos acompañan también los acompañantes terapéuticos, a veces también los incluimos en algunos de los procesos. Tratamos las adicciones, no la adicción, como si se tratara de una entidad única. Se trata de la variabilidad de las adicciones y no las tratamos de una manera uniforme. El equipo está integrado, bueno, por médicos, psicólogos y acompañantes terapéuticos. El Grupo 10 no ofrece un programa de pasos ni fases. Sí, obviamente contamos con un encuadre, un continente estable, imprescindible para que el proceso pueda desarrollarse. El tratamiento no está predeterminado, sino que se va construyendo a partir de las primeras entrevistas y a lo largo del proceso terapéutico. La escucha atenta y a sus familiares, no es el caso. Tarea ardua que exige al equipo un trabajo cada vez que debemos reformular el tramo que se recorre. Posiblemente este sea el que nos permite, en el momento que se plantea la cuarentena, adecuarnos a la modalidad y a la nueva forma de del equipo, y ahí comenzamos a revisar de qué manera seguimos con muchas dudas, con muchísimas incertidumbres, cerramos la institución. Digo yo, cerramos la institución y abrimos los teléfonos y también abrimos una nueva forma de ver y de comunicarnos, porque yo, por empezar, me enteré en ese momento que existían todas estas plataformas extraordinarias, en principio la del Zoom, por ejemplo, que fue la primera a la que accedimos. Esto fue un jueves y al otro día, viernes, los días martes y viernes son los días que realizamos los grupos de pacientes, los grupos terapéuticos. Al otro día logramos hablar con los pacientes, con las familias, y pudimos armar el primer grupo virtual, la primera sesión terapéutica virtual. Bueno, les cuento por qué ponemos mucho el acento en nuestro modo de trabajo en los grupos. Porque, como les decía, la institución prácticamente funciona grupalmente. Digamos, la decisión de realizar un abordaje grupal con pacientes que padecen el mismo síntoma intenta romper primero esa muralla que rodea al paciente adicto y que construyó a lo largo del tiempo un encierro cada vez mayor.
La adicción es una patología paradigmática, ustedes saben, por su condición de práctica solitaria y rechazo al otro. La asistencia a los grupos terapéuticos es de 2 veces por semana y es concebida como el sustituto de la drogadependencia. Se propone una renuncia al paciente, se propone una renuncia apostando a una nueva forma de satisfacción. Sabemos que aceptar la prohibición del tóxico no implica la pérdida de su valor. Sigue teniendo, aún prohibida, sigue teniendo un gran poder. Otra característica de trabajos que no son grupos de autoayuda. Son coordinados por psicoanalistas, quienes al inicio del tratamiento van tratando de lograr un nosotros, un lugar de pertenencia en el grupo de pares que comparten habitualmente un sentimiento. Nos pasa a todos lo mismo. Son lazos sumamente frágiles donde se producen las primeras identificaciones para luego el psicoanalista, ya sea en el grupo, en las terapias individual, intenta vaciar esas identificaciones dando lugar a la diversidad, corriéndonos de este lugar del soy adicto. Consumir drogas es una experiencia vacía. Cuando a los pacientes se les pregunta, por ejemplo, por qué consumen, qué les provoca, se trata de indagar sobre esto, sus respuestas son, bueno, yo consumo porque no puedo dejar de hacerlo, consumo porque me gusta, ¿por qué tendría que tener un motivo? No tengo nada para decir. O sea que la eficacia de la droga se hace evidente en estas respuestas donde se ha usurpado el lugar del sujeto. Para que el tratamiento avance, hay que intentar por todos los medios posibles, y el grupo favorece muchísimo esta posibilidad, de ponerlo a hablar. Es decir, que pueda pasar del acto del consumo, al decir. Tratamos de que cuenten cómo fue que la droga entró a su vida, cómo fue que quedó pegado a ella, y de a poco, funcionando el otro como espejo, puede ir construyendo por qué la droga lo enmudeció. Otro espacio importante, casi tan importante como el grupo de pacientes, es el grupo de los familiares. Llamamos grupo de familiares al familiares que son habitualmente, la gran mayoría son los padres, pero bueno, pueden ser las parejas, hermanos, amigos, y es un grupo, a veces con el correr del tiempo se van transformando en grupos terapéuticos, pero en principio son grupos de orientación y de reflexión. Y digamos que fundamentalmente contenemos la incertidumbre y la desorientación que traen los padres o los familiares acerca de, bueno, cómo fue que les pasó esto. Y el punto fundamental de trabajo con las familias es poder abrir una nueva perspectiva. Ya no es él tiene un problema, sino tenemos un problema. Ese es un trabajo que lleva mucho tiempo construirlo, que puedan involucrarse en lo que les pasa, no solamente al paciente, sino a toda la familia. Compartir permite atenuar la angustia paralizante que les impedía tomar alguna iniciativa y buscar modos de encuentro. Por lo tanto, después ampliaremos más el tema del trabajo con la familia, pero en principio lo importante es la construcción de esta red, la red que se constituye con la familia, el paciente y nosotros. Ese foso que rodeaba al adicto y que le iba a impedir que lleguen a él todas las personas que lo quieren, la familia, amigos, hermanos, y es el equipo quien se suma a la red y
lo va acompañando en todo este proceso, tratando de correr esa compañía que tenía y que tuvo, que es el tóxico, la compañía de su vida, el tóxico. Nosotros llamamos a los que tienen más la problemática del alcohol, su dama Juana, su mujer, su dama Juana. Bueno, como les decía entonces, a partir del 19 de marzo, nos vimos una vez más llevados a reinventarnos día a día. Digo una vez más porque a lo largo de estos últimos años, o uno podría decir desde el tiempo que nosotros estamos trabajando, permanentemente tenemos que revisar el encuadre, tenemos que revisar el abordaje. Ustedes saben que el consumo de drogas es muy diferente al día de hoy, la forma de verlo. Hace muchos años atrás teníamos, no sé si tantos años atrás, pero por lo menos 6, 7 años atrás teníamos mucho más consultas sobre el tema del consumo de marihuana. Hoy no. Hoy las consultas, a lo sumo vienen los padres a ver si pueden permitir el cultivo en el balcón. O sea, esto de reinventarnos día a día, bueno, eso es con un tema, y con otro tema son las nuevas modalidades y las nuevas patologías que han ido surgiendo. Pero hoy, como dice el escritor Alessandro Barico, la tecnología se convirtió en una prolongación del cuerpo. Lo que él llama, muy interesante el modo en que lo titula, es la humanidad aumentada. Y pensaba, no sé, me vino estos días, mientras trataba de ver de qué manera compartía con ustedes el trabajo nuestro, recordaba un texto de Judith Miller de hace ya bastante tiempo, tanto tiempo como que ella hace referencia al Walkman, imagínense, donde dice que, bueno, ella hace referencia a que los síntomas cambian conforme a los cambios del mundo, y nombra como el síntoma de la cultura actual a la asocialidad. Y dice que los jóvenes, en este caso, como les decía, a través del Walkman, se encierran y se aíslan, y concluye que toda la tecnología va en el sentido de la soledad. Digo, ¿podemos seguir sosteniendo esto hoy? ¿La tecnología va en el sentido de la soledad? Una frase que es en cierto sentido el lema de nuestra institución, del Grupo 10, que la tomamos del dramaturgo Bertolt Brecht, y nos acompaña cuando hablamos de consumo en la época actual, es no tomar como natural aquello que sucede comúnmente. Una frase que nos orienta en la clínica de las adicciones, cuando hablamos específicamente del consumo, específicamente de la marihuana y de esto que les contaba recién, eh, en un modo analizado el consumo. Digo, dentro de un corto tiempo, este tipo de comunicación que hablábamos previo entre nosotras hace un momento, ¿esto será la nueva normalidad? ¿Esto será una... Esta pregunta de no tomar como natural aquello que sucede comúnmente, ¿esto es lo que tendremos que tomar entonces como natural? Bueno, como les decía, son preguntas que nos van surgiendo durante este periodo, ¿no? Yo creo que quienes se han sentido más cómodos durante esta cuarentena deben ser obviamente los adolescentes y los jóvenes, quienes circulan por la virtualidad con una total fluidez. Y en nosotros necesitamos muchas veces que los hijos nos ayuden. Pero bueno, la realidad es que nada de lo que nos está ocurriendo
habría sido posible antes de la revolución digital. Y ahora hablemos de amor. En 1920-1921, Freud escribe Psicología de las masas y Más allá del placer, e introduce los términos de pulsión de muerte, y nos habla de las formas posibles del amor. El amor a sí mismo, el amor por el filial, el amor en la amistad, el amor a la humanidad. Todas estas formas de amor me parece que están presentes hoy. Es necesario un poco de amor propio para cuidarse, el amor por el otro que hace que podamos hacer eco de su dolor. Y por eso nosotros, en nuestra institución, consideramos fundamental poder restituir los espacios grupales que se estaban cayendo ante la cuarentena, porque allí es donde se juegan lo principal del trabajo, que es el sostenimiento de los lazos. Cuando Freud habla del amor a la humanidad, obviamente escribe esto después de la guerra, después de la muerte, después de la devastación, y también en un momento de duelo, de un duelo personal. Entonces, cuidarse, pero a condición de dejar afuera el sálvese quien pueda, cuidar para que el otro pueda ser otro para alguien, tender la mano para no dejar caer. Hoy el dolor atraviesa la virtualidad para hacerse escuchar. En los consultorios, en los grupos, en las experiencias que todos estamos teniendo con estas nuevas formas de atender. Para sobrevivir nos damos cuenta que el lazo hace a la condición humana de la subsistencia. No es solamente la alimentación, que bueno, que seguramente es más que suficiente en estos tiempos. Pero digo esto y pienso también en la frase más escuchada en estos días, la distancia social. Por un lado, la distancia social, y por otro lado, intentar sostener el lazo, lo que nos une, el lazo social. Algo en el lazo social se ha conmovido para siempre, será consecuencias, ni tanto vemos a Eros intentando restituir el goce de la vida frente al desparramo de muerte que produce esta pandemia. Bueno, los dejo ahora entonces con Irene para que continúe y les cuente los movimientos más precisos que tuvimos que realizar para continuar en cuarentena. Gracias, Susi. Quería también agradecer nuevamente a Liu Sam, a mi amiga Liliana, por esta invitación, a todo su equipo, y que nos obligó de alguna manera a pensar cómo estábamos trabajando en este momento, ¿no? El tener que pensar sobre esto nos vino realmente muy bien porque nos hizo situar en dónde estamos. Voy a tratar de transmitir lo que va transcurriendo, lo que va haciendo a partir de la instalación de la cuarentena con nuestros tratamientos. Bueno, el quédate en casa y el aislamiento social preventivo y obligatorio hizo que nuestras alarmas en la atención de los pacientes con consumo problemático de drogas se pongan en juego. Después del shock inicial que todos tuvimos, tanto los pacientes, sus familias y el equipo tratante advertimos que seguir conectados, por lo virtual, como decía Susana, acercaba el distanciamiento social. Y así era una manera de no discontinuar los tratamientos. Es decir, que se hizo posible el sostenimiento de la institución
bidireccionalmente, desde el deseo del equipo tratante de seguir los tratamientos y desde el paciente, los pacientes y sus familias hacia nosotros. Es así que pudimos inaugurarnos como una institución virtual. Por supuesto que para esto tuvimos que apartar los a priori. Los a priori, como bien decía Susana también, es decir, que pensamos, primer momento, no vamos a poder, cómo se hace, por Zoom, pero sabemos que los a priori no siempre son buenos aliados, ¿no? Nos ha pasado en muchas circunstancias donde los a priori, en una patología como las adicciones, están muy a flor de piel, ¿no? Entonces por ahí podría llegar un paciente y nosotros evaluar, no va a andar, seguro que no, este tratamiento ambulatorio no es para tal o cual paciente, y con la continuidad, la insistencia, el poder ampliar nuestra escucha, nuestra comprensión de cada caso en particular, nos hemos llevado más que gratas sorpresas. Por supuesto que también hemos tenido muchos fracasos. Paradoja, son pacientes que en general se aíslan, se encierran con la sustancia que consumen, aunque consuman grupalmente. Es una práctica que remite, como decía Susana, al autoerotismo, por lo tanto, son personas que en general tienen mucha dificultad con el lazo social. Esta misma situación en los tratamientos previo a la cuarentena dificultaba la asistencia a los tratamientos. Prácticamente teníamos que empujar en muchas oportunidades, muchísimas, empujar a los pacientes, llamarlos, rastrearlos para que vengan a los tratamientos, a los grupos especialmente. Llamativamente, en un primer momento de la cuarentena, aumentó el presentismo en la primera parte de la cuarentena. Ahora veremos. Pero bien, ¿es otro el encuadre? ¿La pantalla condiciona? En esta realidad distópica es una herramienta fundamental. Si bien se pierde la tridimensionalidad, lo gestual, para nosotros lo presencial, ver a estos pacientes nos da muchos datos, cómo vienen vestidos, mirarlos a los ojos, olerlos. Me acordaba, ahora se me vino a la cabeza una paciente que teníamos, que era alcohólica, inclusive la tuvimos que internar en algún momento. Vino a un grupo, yo le abro la puerta, un olor a alcohol que me volteaba a mí, le digo, fulana, ¿consumiste? Pero de ninguna manera, Irene, me estás ofendiendo. Y te lo decía con tal certeza que realmente yo dudaba sobre mi olfato, dudaba sobre mi propio olfato. Pero bueno, quiero decir con esto que la presencia en estos pacientes para nosotros es fundamental. Sin embargo, hay algo que es importantísimo rescatar y que rescato en nuestra práctica y en esta práctica virtual, es que nosotros trabajamos con la palabra. Y en la clínica con adictos no es cosa menor, y lo podemos hacer a través de la virtualidad. En los adictos, en estas pacientes que consumen, por supuesto, la palabra justamente está devaluada, y es a través del tratamiento donde se la trata de poner a valor. A partir de tener como aliada a la tecnología para nuestra conexión, tenemos que rever algunas conceptualizaciones con respecto a ella, y abogar para el uso racional de la tecnología y advertir sobre el abuso. Ustedes saben que en los últimos años
se ha incorporado la adicción a las nuevas tecnologías, y es algo que lo vemos en los tratamientos, y hay consultas por eso también. En este momento de alteración de los ritmos circadianos, donde la noche no es noche, donde la mañana es la mañana, donde hay un continuum en el tiempo, más en los pacientes con consumos de drogas, se abusa de la pantalla. Esto es algo a tener en cuenta y para advertir con nuestros pacientes y con la población en general. Otra cuestión es cómo no estar tan dependientes de la sobreinformación. Lo que vimos en un primer momento, y seguimos viendo de alguna manera, es la intoxicación por las noticias, que se llama infodema, ¿no? Estamos todos en un momento donde la avidez por conocer qué pasa, cuántos muertos, y la prensa, por supuesto, la prensa amarillista aprovecha esta situación, inundarnos y causar alarma, paranoia. Nosotros esto lo vemos con los pacientes y tratamos de acotar lo más que se pueda. Frente a este imperativo, quédate en casa, hay un forzamiento a la abstinencia. Es como si, estoy homologando, no es metafórico, es una abstinencia ya. Quédate en casa, abstinencia ya. En la institución tenemos normas básicas de cumplimiento de asistencia a los grupos, y una de ellas, una de estas normas, tiene que ver con la abstinencia, que la vamos construyendo con cada paciente según la singularidad. Es decir, que no es una condición de un tratamiento ambulatorio en grupo 10 que el paciente se tenga que abstener ya. Es decir, que no porque nosotros le digamos no tenés que consumir drogas ni alcohol, nos van a hacer caso, digamos. No es por decreto, sino que lo vamos construyendo. Hay una norma que es no usar los celulares en el grupo. Acá se nos complica. Si entran al grupo con la computadora, por ejemplo, no sabemos si están chateando con amigos con el celular, porque eso no lo vemos, no lo podemos advertir. Hay normas que sí se facilitaron con la cuarentena, por ejemplo, evitar encuentros con gente que consume, que es otra norma que nosotros tenemos y que vamos construyendo, como les decía, con los pacientes. Evaluar salidas con posibilidad de riesgo, que en tiempos de no cuarentena son normas que se nos dificultan que las puedan cumplir. La resonancia del quédate en casa en la subjetividad de cada uno hizo que en algunos de nuestros pacientes se acatara esta indicación como una autointernación. Quizás una oportunidad, lo pongo con signo de interrogación. Ese a priori, de nuevo la a priori, bueno, sonamos, van a recaer, se van a escapar, va a haber más ansiedad, depresión, etc. No lo vimos tanto en este primer momento de cuarentena. En este igualarnos, estamos todos igual, el no hacer, entre comillas, no trabajar, no estudiar, está avalado por las familias, por el entorno social. Algunas familias se relajaron y no está esa exigencia, tenés que trabajar, tenés que estudiar, tenés que levantarte, y vigilancia hacia sus hijos, hijas, hacia sus parejas. Y abrió la posibilidad en varias de las familias que tenemos de un estar en los vínculos diferentes. Podríamos decir mejor, más relajados, no sé, para pensar. Por lo menos la pausa que se nos propone a todos por igual,
es algo que habitualmente tratamos con los pacientes y sus familias. Frenar, parar el consumo, abrir el espacio de reflexión antes de expulsión y de la compulsión al consumo de drogas. El mundo en pandemia se desintoxica de estímulos, de consumos, en general. Vieron que aparecieron animales nuevos en la naturaleza, no sé, es como si la retracción de los humanos hizo que de alguna manera se desintoxicara el planeta y aparecen, así como pensamos en esta metáfora, cómo nuestros pacientes se desintoxican en cuarentena, en este recorte que estamos haciendo de nuestra población de pacientes. Se apela al entre todos podemos, solo no. Se apela a la comunidad, se apela a lo solidario, se apela al lazo social. Son situaciones donde nosotros trabajamos habitualmente, apelamos al entre todos, apelamos al lazo social. El protagonismo hoy es el cuerpo biológico, olvidado por estos pacientes. Hay una amenaza real del virus al hueso del cuerpo. Quizás la sustancia se minimiza frente a este monstruo sin sustancia, invisible. El foco es el coronavirus. ¿Se irá construyendo conciencia de existencia de un cuerpo vulnerable? Por lo menos es un germen en estos pacientes. Sabemos que en las adicciones hay un correlato biológico, que existe un circuito de recompensa en el cerebro, un reforzador positivo, que tiene que ver con el placer. Es decir, frente al consumo, el abuso de sustancias, hay un aumento de la dopamina que produce placer. Está compartido este circuito de recompensa con la alimentación y con el sexo. En esta búsqueda de placer, nosotros lo llamamos craving, nosotros los psiquiatras o en la neurociencia, ¿no? La búsqueda del placer se llama craving, que es el deseo de ir a buscar la droga. En la repetición, eso sería como un primer momento, cuando por ahí alguien busca la droga para una cuestión recreativa. Ahora ya, cuando la repetición y la cronicidad de los consumos, esto ya trae aparejado cambios neuroadaptativos en estructuras del cerebro. O sea que para el mismo se va produciendo una tolerancia al mismo efecto inicial de una droga, se necesita consumir cada vez más. Y ya después se consume para evitar el reforzamiento negativo, es decir, para evitar las sensaciones negativas de la abstinencia. Es decir, que hay un camino que se puede producir, que va de lo recreativo, de probar una droga, a la compulsión, que ya ahí ya estamos en problemas y ya son los pacientes que recibimos en las consultas. Algunas consideraciones. Hay que diferenciar lo que va pasando en pacientes que están en tratamiento por sus consumos. Otra cuestión es la población en general y los consumos, y otra cuestión son las consultas nuevas. Por ejemplo, vemos que las personas que tienen problemas con el juego, los ludópatas, al estar cerrados los casinos, los bingos, se les impuso también una abstinencia forzada. Especialmente estoy hablando de personas que jugaban en presencia,
¿no? Que les gusta, o sea, que iban a los bingos, a los casinos, porque aparte trae todo un ritual que tiene que ver con encontrarse con otros, con una discontinuación del tiempo, el espacio, en fin. Estos pacientes se quedaron sin el juego presencial, por ejemplo, y no aparece el deseo de ir a jugar, o sea que también hizo un efecto el quedarte ya, ¿no? El aislamiento social. También podíamos pensar, o podemos pensar, que aumentaron los juegos online, ¿no? Los juegos online, que esta es algo a ir viendo, qué va pasando. Según que se hicieron en este periodo de cuarentena, la Cedronar especialmente, aumentó el consumo de alcohol, especialmente en la población en general. Claro, es fácil comprar alcohol, eso no hubo problema, y hubo un aumento del consumo de alcohol. Hay un aumento del consumo de alcohol, hay. También se pudo pesquisar que hay un aumento de la venta de psicofármacos, especialmente de ansiolíticos, tanto en pacientes que estaban ya medicados, como en gente que no estaba tomando medicación, aparentemente, según encuestas que se han hecho, donde hubo, especialmente por esto de los trastornos del sueño, el trastorno del sueño, que es algo que sí habitualmente se está dando en mucha gente en esto de la cuarentena, lo podemos testear en nosotros mismos, ¿no? Con respecto al consumo de sustancias, me refiero más a la cocaína, que son más los pacientes que nosotros tratamos pacientes que consumen cocaína, marihuana y alcohol, fundamentalmente. Con respecto a esto, no hay un reporte de mayor consumo más allá de lo que nosotros les pudimos transmitir de nuestra población de pacientes. No hay un reporte de mayor consumo. Se piensa o pensamos que tiene que ver con que hubo una dificultad en la circulación, especialmente de la cocaína, porque bueno, hay menor circulación de los dealers, etc. Ahí, digamos, pensamos que tiene que ver con esto y con todo lo que yo les comenté de los efectos subjetivos sobre nuestros pacientes. Con respecto a la marihuana, también pasó algo parecido, pero hay mucha gente que tiene plantaciones indoor, o sea, dentro de la casa, o sea que se van procurando, ahí ya no lo podemos saber, digamos, ¿no? No en nuestros pacientes que están más supervisados o tratados y estamos con las familias, que se supone que no tienen las plantaciones indoor, lo indoor. Pero bueno, esta es otra cuestión. Con respecto al tabaquismo, no se sabe muy bien, se supone que hay un aumento del tabaquismo, pero al tener problemas las tabacaleras en la producción, hubo mucha restricción con respecto a esto y no era tan fácil el acceso a los cigarrillos. Otra cuestión tiene que ver con las consultas nuevas. Estamos teniendo consultas nuevas en este momento, en grupo 10, por abuso de alcohol. Acá se nos plantea también una cuestión que tiene que ver cómo atender una crisis, son personas que consultan en crisis, cómo atender una crisis virtualmente. Se nos abrió un gran abanico de preguntas y va pudiendo, va siendo. Todo esto se junta con la administración de psicofármacos, ¿no? De manera virtual, que también es otro punto a ir viendo. Con respecto a estos pacientes, estas consultas nuevas, son pacientes que se están instalando en la institución
junto con sus familiares. Y por lo menos en un primer momento, produjo el efecto de los pacientes que se van instalando presencialmente. Un efecto de contención, estamos muy en el día a día con los pacientes, eso es algo que Susana dijo, que lo vuelvo a repetir, o sea, nosotros estamos todo el tiempo entre nosotros y con los pacientes prácticamente a diario, haciendo un seguimiento, y creo que con esta modalidad virtual se acentúa esto, ¿no? Bueno, lejos de posiciones nostálgicas, por lo que perdemos, se trata de avisorar nuevas vías de intervención, en todo caso hacer del obstáculo un recurso para la reinvención. Bueno, yo hasta acá llego, después seguiremos con las preguntas. Les quiero presentar a Andrea Dower, que es la directora de asistencia del Grupo 10. Otra de las actividades que tenemos en Grupo 10 tiene que ver con la prevención, y Andrea les va a contar rápidamente, para que después podamos pasar a las preguntas, sobre nuestra última actividad que tiene que ver con la prevención. Gracias. A ver si puedo. ¿Estoy pudiendo compartir ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, Bien. como Muy decían Irene y Susi, ellas hicieron más hincapié en uno de los pilares, que es la asistencia. Nosotros tenemos 3 pilares fundamentalmente: la asistencia, la capacitación y la prevención. Y este sería como la segunda edición de un programa que se llama Concurso, digamos, en este caso es de contar el final de la historia. Junto con Cedronar, a través de Argentina Previene, lanzamos un concurso de prevención a través del arte, y la primera edición tuvo que ver con obras de teatro. Y esta edición tiene que ver con contar el final de un cuento. Que bueno, ahora el plazo se extendió hasta el 10 de junio, que por ahí es interesante para todos los que están acá, que son analistas, que también lo puedan promover con sus pacientes. Y muy cortito, porque la idea es abrir a las preguntas. Con respecto a la prevención, nosotros antes de que surja la pandemia, estábamos focalizando más en lo que podíamos pensar como una epidemia, que era la naturalización del consumo de marihuana y alcohol en adolescentes, que como todos ya saben se triplicó en estos últimos 6 años, y esta frase que nosotros tomamos de Bertolt Brecht, tomar como natural lo que sucede comúnmente, lo que empezamos a ver es que la marihuana y el alcohol estaba siendo naturalizada, sobre todo en adolescentes y en menores de edad, ¿no? Las famosas previas, el famoso UPD, el último primer día, y estábamos muy focalizados en ese trabajo, y todo el tema de apostar al arte como forma de prevención está muy asociado a poder, es como cuando uno tiene una hoja en blanco y tiene que empezar o a pintar o a escribir, es atravesar esa primer parte que tiene que ver con el vacío, con la nada, con poder tolerar esa frustración, hasta poder empezar ahí poner contenido simbólico, plástico. Y este es un trabajo que hacemos con los pacientes en el sentido de apostar a la interioridad de cada uno. En el trabajo de prevención estamos pudiendo escuchar las voces de los jóvenes, en vez de siempre somos nosotros los que informamos a través de talleres de prevención, y acá estamos apostando un poco a escuchar el contenido y las representaciones sociales en relación al consumo de la misma población joven, porque esto es hasta jóvenes de 35 años. Y fundamentalmente es como apostar a otro lenguaje que no es de acción, sino más de elaboración, de que cada uno pueda darse ese espacio de introspección para poder empezar a crear de adentro hacia afuera en un producto final. Y es sumamente interesante, ahora vamos a ver con qué nos encontramos con estos cuentos, pero sumamente interesante lo que fueron la producción que hubo con las obras de teatro. Y bueno, por ahí en algún otro momento les podemos contar de qué se trata, pero me parece que sobre todo ahora en este proceso de cuarentena, darles a los jóvenes la posibilidad de crear y de escribir y de poner en palabras lo que van atravesando, es una buena herramienta, digamos, ¿no? Así que bueno, ahora abrimos a las preguntas.
Quería agregar algo en relación a esto, y es que Abdeva acompaña este programa de prevención, así como también otras instituciones, pero bueno, viene el caso contar que los primeros afiches, este es el afiche último, el flyer último que estamos llevando a cabo porque anunciamos el nuevo plazo, antes era hasta el 20 de mayo, y ahora lo extendimos, pero los primeros afiches creo que ustedes en la página de Abdeva lo están publicando. Sí, acá se está viendo el anterior, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? ¿También, acá no están viendo el anterior, el de no. teatro? No, El último. Ah. Bueno. ¿Querés, Andrea, sacar la pantalla compartida? Sí, podés sacar. Ahí va. Ahí va. Sí, ahí sí. Ahora vamos a empezar con las preguntas, pero yo me quedo como para empezar a pensar en lo interesante de todo esto que hablaron, que fue sumamente rico y enriquecedor para todos, pero en vez de sacarlos a priori, buscar en esta cuarentena, en este aislamiento, el encontrar las oportunidades. Y me parece que una de las cosas que yo escucho a través de lo que han dicho, que quizás en muchos de estos pacientes adictos, donde la droga es como el acompañamiento incondicional, en este momento de aislamiento, yo quería preguntarles si ustedes creen que este acompañamiento puede estar puesto en las parejas, en las familias, que muchas veces no están, y ahora todos tienen que estar juntos, y por ahí ayuda frente a esta soledad o el sentirse diferente. Lo mismo que ustedes continuando, estando, permaneciendo, acompañando en todo momento a estos pacientes. Pero queda como pregunta, y ahora pedimos que escriban todas las preguntas para que entre Verónica y yo las leamos. Me parece que Gregorio quiere decir algo, ¿no? Gregorio, tenés levantada la mano, si querés escribir abajo en el chat. O puedes hacerla, que haga la pregunta. Viviana García pregunta, ¿hubo nuevas admisiones? El quédate en casa, abstinencia ya. Funcionó como una internación domiciliaria. ¿Qué piensan? Sí, es un poco lo que contesto. Sí. Sí, creo que está unido quizás a lo que pregunta Vivi, unido a lo que vos decís, Lili, que tiene que ver, por supuesto que estamos haciendo un recorte de nuestra población de pacientes. Sí, nosotros lo pensamos así, lo pensamos en una línea de autointernación. Porque al estar protegidos, quizás, ¿no? Pensándolo, en el ambiente, en un ambiente donde todos están juntos, la familia, la institución que los cobija, los contiene, la institución hace cuerpo, ¿no? Hace cuerpo, contiene, la familia contiene. En estas circunstancias no sabemos, digamos, qué va a ir pasando, porque ya se va transformando todo esto, ¿no? Estamos hablando de este primer momento que nos dio como para pensar, bueno, pensábamos que iba a ser una cosa y resultó otra, pensamos que todos iban a ir, qué sé yo, todos íbamos a caer en el caos total, nuestros pacientes iban a fugar, iban a ir a consumir, los íbamos a tener que internar a todos, bueno, estoy exagerando, pero bueno, esto no sucedió. Ahora, sí pareciera que en este momento ya las cosas se empiezan a aflojar, ya se nota como más tensión, porque lo sentimos en nosotros mismos, pacientes con más ansiedad, con más inquietud, con incertidumbre, situaciones de trastornos del sueño más marcados, etcétera. Me parece que, bueno, iremos viendo, es como ir viendo qué va pasando en el día a día, ¿no? En esto. En relación a esto de la Verónica, ansiedad, Verónica, porque la gente está pidiendo que quieren ellos mismos preguntar. Entonces, ¿qué te parece si das la palabra por orden y que cada uno haga la pregunta? Dale. Dale. Lo que pasa es que yo lo tengo a los 63 en pantalla, así que necesito que me señalen acá. Libby Pinzón había preguntado algo. A ver, Libby, ¿querés preguntar? Hola, buenos días.
Sí, quería preguntar cómo dar manejo a las crisis de ansiedad, bueno, de pacientes que están en casa que se niegan a tratamiento farmacológico. Muy buena. ¿Quieren que conteste? ¿Contesto? Sí. Sí, te cuento. Los psiquiatras, los que somos psiquiatras de la institución, en un primer momento, cuando las admisiones en presencial, no estoy hablando de virtual, ¿no? En presencial, nosotros apostamos al dispositivo que tenemos en la institución. A veces, no siempre, o sea, no, a priori no medicamos de una, salvo que sea una urgencia, salvo que sea un paciente que evaluemos que hay que internar, por ejemplo, o que requiere otro tipo de abordaje. A veces con el dispositivo mismo, la ansiedad, y la ansiedad frente a la contención de la situación, baja el nivel de ansiedad y lo podemos manejar hasta sin medicación. No todos los pacientes que consumen drogas y que están en nuestra institución están medicados, porque no lo consideramos así, salvo que sea estrictamente necesario. Bien, en este momento, por supuesto, quiero aclarar, digamos, que en estos últimos años recibimos pacientes que tienen comorbilidades, es decir, que tienen, por ejemplo, algún trastorno psiquiátrico, sea un trastorno bipolar o una esquizofrenia, más la adicción. A eso lo llamamos comorbilidad, ¿no? A veces son comorbilidades de más de 2 patologías, más el consumo de sustancia. Puede ser un paciente que tenga un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad, más adicciones. Bueno, en fin, ahí sí, digamos, requerimos como de una evaluación y una intervención farmacológica. En este momento y hasta hoy, los pacientes que ya estaban medicados siguen medicados y supervisados el seguimiento por nosotros los psiquiatras. Por ahora, estaba pensando en una de las consultas nuevas que hemos tenido de un paciente que consulta por el consumo de alcohol. Sí lo mediqué y también es un tema a seguir, porque lo mediqué virtualmente. Por supuesto, con el aval de la familia, o sea, la familia sabe con qué está medicado, con qué lo mediqué, y lo voy siguiendo día a día, pero también a mí, como profesional, no sé, me siento rarísima, medicar a alguien, conocerlo vía virtual, hacer una admisión virtual, instalarlo en la institución y encima medicarlo virtualmente. ¿Qué sé yo? Veremos qué va pasando. Por ahora está pudiendo, pero bueno, es difícil y lo tenemos que repensar. Muy buena la pregunta. También quería participar, Susana, ¿no? Sí, sí. ¿A mí me decís? No, el usuario que se llama Gregorio, que yo creo que es Susana. No, es Mirta. Mirta, Hola, Mirta. Gregoria. Para que... Tenemos bueno, pero está bien, en estas épocas de transgénero está bien. Si Paul Preciado se podía llamar antes, ahora yo puedo haber sido Gregorio y ahora soy Mirta. Esto es congruente con la clínica también. Bueno, primero claro, así los quiero felicitar en nombre de Gregorio y mío, somos dos personas diferentes, los quiero felicitar, realmente es un trabajo excelente el que presentaron, me encantó, me gustó muchísimo. En primer lugar, ustedes, bueno, muchos conocen mi pensamiento, ¿no? Y por algo me refería a Preciado cuando apareció esta confusión de nombres. Bueno, yo creo que no podemos de ninguna manera
dejar de pensar dónde hemos llegado con la cultura que nosotros tenemos, dónde ha llegado, digamos, el capitalismo actual, el consumo, el uso, el consumo de todo, el hiperconsumo, la estimulación del hiperconsumo. Lo que creo, y vos lo decían las dos claramente, es que hoy estamos muy parecidos a los consumidores o a los adictos. De hecho, estamos adictos. Yo termino con los ojos hechos bolsa de estar con la pantalla todo el día atiendo pacientes. Es decir, creo que compartimos algo de eso, de este mundo, que se ha vuelto un mundo sumamente tóxico. Esto que decías vos, Irene, de las especies que aparecieron, un mundo que nos ha enfermado gravemente y que no sabemos dónde volveremos, a dónde volveremos a estar o si seguiremos indefinidamente en este estado. No sabemos nada, en realidad no se sabe nada. Con lo cual creo que estamos compartiendo el mundo de los adictos y creo que eso debe ser un alivio para ellos, porque los adictos son productos de este mundo que hemos creado. Bueno, ahí para dejar lugar a otros, nada más. Gracias. Yo quería agregar algo en relación a este tema de 2 meses de supuestamente de abstinencia que llevan los adictos, supuestamente, ¿no? Bueno, no sabemos si en realidad se está gestando una especie de olla a presión. No sabemos, digamos. Estamos apostando, pero en algunos momentos empiezan a aparecer algunos indicadores de este aguante, una especie de aguante, ¿no? Obviamente que es muy diferente, algunos de los pacientes que están en tratamiento están, llamémosle, ya casi finalizando, porque nosotros trabajamos con los grupos y obviamente con las terapias individuales, cada uno tiene su análisis. Los que quieren tener análisis, porque ustedes saben que una cosa es integrarse en el grupo y otra es demandar un espacio individual, que es muy diferente. Algunos de los pacientes que están en el grupo en este momento están casi en su momento, digamos, de ir ya disminuyendo su asistencia al grupo y continuando con la terapia individual. Otros recién están empezando y se agregan estas nuevas consultas. Yo creo que es muy pronto todavía, estos 2 meses, como para hacer una conclusión con respecto a cómo están sosteniendo este vacío, esta angustia ante la ausencia del tóxico. El tóxico los ha acompañado muchos años, ha sido, digamos, el modo en que han podido soportar la vida, acompañándose de esa manera. Así que, digamos, tenemos, por supuesto, todo el deseo y apostamos a que, digamos, el reemplazo, de algún modo, con las familias, con los amigos, con todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, los esté pudiendo ayudar. Y el trabajo, obviamente, que tenemos que realizar también los terapeutas individuales, ¿no? Digamos, en muchos casos. Más para poder avanzar con las preguntas, tenemos un montón de preguntas. Sí, una de ellas, sí. Gabriela pregunta, ¿se trabaja desde el narcisismo y la pulsión de vida? Y después tanto Lisette como María Florencia quieren saber cómo se puede trabajar la desnaturalización del consumo de marihuana, de alcohol, de pastillas en adolescentes. Andrea, ¿querés contar un poquito vos el tema Andrea, de los talleres y cómo lo llevamos adelante? Sí, contar un poco lo que nos fue pasando en la clínica es que cada vez venían más padres con este tema de nunca me imaginé que mi hijo iba a quedar pegado a la marihuana o al alcohol. De hecho, para que, digamos, esta cuestión de que los padres empezaban a abrir dentro de sus casas a menores de edad la posibilidad de tomar alcohol, de fumar marihuana, también diciendo prefiero que tomen en casa y no afuera,
digamos, todas cuestiones que los padres traían como natural, mismo padres que por ahí cada tanto fumaban marihuana, y no pasaba lo mismo con los hijos. Entonces, digamos, esto tiene muchísimo que ver claramente con la sociedad de consumo, como decía Mirta hace un ratito, y las conductas actuales, digamos, ¿no? Pero frente a esta preocupación de los padres, donde la naturalización del consumo también estaba dentro de las familias, se empezó a hacer ruido. Entonces, con esto estamos empezando a trabajar en los grupos que hacemos de prevención en las escuelas o en las empresas, porque hoy hace ruido, porque hoy cada vez más hay adolescentes adictos a la marihuana, ya no que hacen uso, sino que quedaron pegados a la marihuana. Y también, volviendo un poquito a lo anterior que decían, claramente en las adicciones, cuando uno empieza a rastrear cuáles fueron las causas que llevaron al consumo, uno se va encontrando con muchísima dificultad de estos pacientes en el lazo al otro. Entonces, ahí es donde nosotros apostamos también, ¿no? Esta cuestión de hoy, por lo menos en la clínica, nos encontramos con pacientes con menos necesidad, los que están en tratamiento, de consumir, por lo menos marihuana y alcohol, de los que están en tratamiento, porque sienten un alivio en cuanto a, ya no sienten la exigencia de tener que salir y enlazarse a otros para buscar trabajo, salir y estar forzado en una situación social para integrarse a un grupo. Muchos pacientes dicen esto, yo estoy bárbaro, yo estoy aliviado. Entonces, con respecto a trabajar en la prevención, es primero la toma de conciencia de los padres, que les empiece a hacer ruido como ellos de alguna manera fueron, por supuesto no voluntariamente, naturalizando el consumo y ver cómo podemos empezar a dar marcha atrás en algunas cuestiones. Hay que ver qué pasa cuando se levante la cuarentena con todos estos chicos adolescentes que antes se la pasaban yendo desde jueves a domingos a las previas y no paraban de tomar, y ahora están en abstinencia, porque esas prácticas dentro de la casa no se están dando con estos mismos adolescentes. Entonces, ojalá esto deje huella y que no volvamos a lo mismo, y el UPD es algo que también en las escuelas se está empezando a ver cómo se empieza también a problematizar, ¿no? A mí me parece que estamos en una etapa de poder problematizar estas conductas. Sigo con algunas preguntas. Dice, ¿cómo vivencia un adicto el estar obligatoriamente encerrado en cuarentena? Para todos ha sido elaborar duelos. Para un adicto, ¿cómo se procesan estas pérdidas? Bueno, no podemos contestar con una generalidad. Justamente el trabajo nuestro, si bien es grupal, el abordaje es grupal, trabajamos caso a caso. Yo creo que esta situación del encierro, de la pandemia, de la amenaza de muerte, es muy singular en cada paciente. En algunos, ustedes saben que los pacientes con problemáticas de drogas y de consumos problemáticos, etc., la relación con la muerte es muy relativa. Tienen un pensamiento mágico, realmente. Yo lo pensaba con lo que contaba Irene, con la medicación. Indicarle a un paciente que tiene que tomar medicación, dicen, de ninguna manera me voy a meter en mi cuerpo una cosa que no conozco. Digamos que son paradojas rarísimas porque consumen de repente cualquier cosa. Entonces, por eso digo que es muy, muy singular en qué le puede despertar a cada uno esta cantidad de estímulos angustiantes que estamos recibiendo. Marisol pregunta... Al correrse de la droga, sí sabemos que al correrse la droga han quedado frente a esta incertidumbre que compartimos todos, y bueno, eso lo trabaja cada paciente con su analista, ¿no? Sigo porque tenemos muchas preguntas. Marisol dice, en estos momentos de pandemia, ¿cómo se reconoce el límite para saber qué es una adicción en adolescentes y cuándo no? No sé si en
no sé si en estos momentos de pandemia, pero en estos momentos de pandemia sí estamos en pausa. Quizás la pausa abre este espacio de pensar, de objetivar, de reflexionar sobre qué es una adicción, cómo cada uno puede reflexionar sobre esto. Para nosotros, no en pandemia, digamos, en las consultas en general, en un adolescente tenemos bastante cuidado. Es decir, para nosotros un adolescente que consume, ¿dónde está el límite entre que el consumo es un consumo problemático, es una adicción? No importa, el tratamiento apunta a que pueda como pensarse sobre estas cuestiones de los consumos, porque aparte, bueno, digamos, el discurso es todos lo hacen, yo la manejo, es difícil, ¿no? A todos les debe pasar con sus pacientes. Pero creo que ahí tenemos que abrir más los ojos, estar atentos, reflexionar sobre nuestros a prioris, como decíamos antes, especialmente con el consumo de marihuana, porque prácticamente no está considerado en el imaginario social y más en la población adolescente como un consumo problemático de ninguna manera. Con lo cual se nos plantea todo el tiempo una situación de cómo lo hacemos, cómo intervenimos, pero como bien sabemos, esto, si bien nadie se va a morir de una sobredosis de marihuana, sabemos que esto trae mucho deterioro, de todas maneras. Hay un deterioro en la cognición, con el tiempo, ¿no? Con esto que yo les contaba de la cronicidad, de la periodicidad, en la cognición, en la atención, problemas de depresión, hay un síndrome amotivacional con respecto a la marihuana, el consumo de marihuana continuo, en fin, tiene muchísimas complicaciones el consumo de marihuana. No es menor, no es menor. Yo pensaba en esto, que nosotros tenemos muchos adolescentes con consumo abusivo de marihuana, y lo que tratamos de particularmente de ver es cuál es la función que cumple la marihuana en cada uno de ellos, que es muy diferente. Algunos fuman porque no pueden parar la cabeza, otros fuman para poder relacionarse justamente con el grupo de pertenencia, otros fuman porque no quieren estar conectados con la vida. Cuando uno empieza a rastrear, las causas son muy diversas, pero el tema es que la necesitan para algo. Entonces, es como empezar a trabajar en función del caso por caso, ¿no? Claro. La automedicación, ¿no? Muchos usan la marihuana como automedicación para poder dormir, o como un antidepresivo, en fin. Bueno, nos quedan muchas preguntas, así que pedimos que sean respuestas también más cortas, si pueden, para que más gente pueda participar. Preguntan acá cómo se trabaja con el paciente que vive solo. Y después, si han podido realizar de los pacientes adictos un seguimiento por vía virtual, ¿qué respuesta por parte de los pacientes han tenido en cuanto al tratamiento aplicado? Bueno, algo se dijo ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, después Nilda dice realmente excelente la presentación, muy contenedor para los profesionales que trabajamos en adicciones. Bueno, hay alguien que se tiene que retirar. Verónica, con respecto a la pregunta del paciente que vive solo, si nosotros evaluamos que no está en condiciones de vivir solo, se arma una red. Una red implica un acompañamiento terapéutico o ver a qué familiar puede empezar, irse a vivir a la casa de algún familiar. Se trata de evitar que esté solo en estos momentos, ¿no? Claro. Eduardo pregunta algo que también me parece que es interesante, que es cómo se manejan los episodios de violencia. ¿Grupo 10 interna o deriva para internación cuando hace falta? Y cuando los familiares no quieren colaborar, nuevamente felicitaciones. Abre para pensar muchas cosas vinculadas, no solo las adicciones en nuestra práctica, sino también a otras patologías graves. Sin querer decir por esto que se trate de la misma cosa, ¿no?
Contesto así más puntualmente, no es solamente la familia quien puede acompañar, también acompañan los amigos, y es una excelente compañía, los amigos, los pares. Así que eso en relación a si la familia no quiere colaborar, que a veces pasa, porque suelen ser pacientes que ya han cansado, Claro. digamos, a sus familiares, están agotados de haberlos acompañado. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa preguntabas? Lo de la internación. Eduardo, si querés La abrir el violencia. micrófono. Eduardo, abrite el micrófono. Ahí está, te escuchamos, Eduardo. Casos de violencia, Susi, Sí. en la violencia internamos. Sí, sí, en relación al tema de la violencia. Nosotros, si bien no somos una sala de emergencia, pero sí tenemos abiertos nuestros celulares y nos pueden consultar, digamos, durante las 24 horas. Pero sí, en casos donde hay algo que nos excede como profesionales, como institución, indicamos la internación. Sí, eso obviamente. Previo a eso intentamos a través de entrevistas vinculares, poder esclarecer la situación, pero sí no internamos nosotros, porque brindamos tratamiento ambulatorio, pero sí derivamos a lugares, a clínicas, ¿no? Clínicas psiquiátricas. Sí, en las admisiones, nosotros en las admisiones vemos en qué condiciones está ese paciente, por lo cual la familia, en general, consulta a la familia, es difícil que un paciente consulte por sí mismo. Si tiene las condiciones para realizar un tratamiento ambulatorio, sigue el tratamiento ambulatorio, y en el transcurso de un tratamiento ambulatorio hemos tenido que internar, porque bueno, vamos probando si el tratamiento ambulatorio sirve o no sirve, alcanza, y si no, los internamos. En general los internamos a través de las prepagas que tienen, las obras sociales, y no hemos tenido nunca ningún problema, salvo en 2 oportunidades que tuvimos que hacer una internación involuntaria, porque el paciente no se ha querido internar y por la nueva ley de salud mental no se puede, digamos, tuvimos que hacer que ahí la familia o los amigos, como decía Susana, o la red que tenga ese paciente, tiene que hacer el trámite vía judicial, digamos, pero no hemos tenido, inclusive internamos pacientes que después, por supuesto, vuelven al tratamiento ambulatorio, o sea, lo tomamos como una parte del tratamiento, como una vicisitud del tratamiento en nuestros pacientes, ¿no? La internación no como castigo. No. Como siempre usamos la palabra cuidado. Y aparte, en este tipo de patología... Muchos pacientes la viven, a veces la internación, como una sanción, porque bueno, no pueden tener una, para trabajarlo, ¿no? Se trabaja eso. Por supuesto. Claro. Muy bueno, muy bueno. La felicito, ¿eh? La felicito. Muy bueno. Gracias, Eduardito. Qué suerte que pudiste entrar. Qué suerte. Para la clínica de uno hay muchas cosas. Buenísimo. Sigo. Lili pregunta, ¿cuáles son las normas para tratamiento virtual para llegar a que sea efectiva? Algunas cosas ya se dijeron, pero si quieren... contestar. No escuché. ¿Cuáles son las normas de un tratamiento virtual para que sea efectivo? Normas. Claro. El horario, ¿no? No sé si son normas, pero sí diría que sí tenemos que plantear algunas condiciones. Las condiciones son fundamentalmente la asistencia, como decimos nosotros, a los grupos. Y eso sí, son 2 días a la semana, un determinado horario, los grupos de familiares, digamos, las normas fundamentales es, digamos, incluirse en el encuadre que nosotros planteamos. Después todo lo demás va en función de cada uno de los pacientes, lo vamos viendo en el trabajo terapéutico día a día, pero no han cambiado, digamos, si bien este es un abordaje totalmente nuevo,
virtual, de alguna manera continuamos sosteniendo ciertos pilares que enmarcan el tratamiento de adicciones, ¿no? Lisette dice, tengo un paciente que cultiva marihuana y habla del tiempo y del esfuerzo que le demanda dicho cultivo. ¿Qué ideas sugieren para cuestionar y cómo intervenir en estos casos, no? Bueno, evidentemente ocupa parte de su vida. Lo tiene muy entretenido. Fundamentalmente, me parece que cultivar marihuana no es lo mismo que tener un jardín o hacer un huerto. Algo más se le suma en esa elección que hace del cultivo. No tengo mucho más para decir. Vos sabés que justamente uno de los pacientes, una de las consultas nuevas que tenemos de un paciente que consume alcohol, en la conversación, en la admisión, cuenta que el hijo tiene un indoor, y el hijo es uno de los que participa como red en el tratamiento para el padre. El chico de 18 años tiene un indoor en su cuarto, de marihuana, entonces, bueno, nada, bueno, ¿qué pensás vos? Le pregunto al padre, ¿no? Sobre esto. ¿Y qué puede pensar el padre? Un padre que está devaluado, donde su palabra no tiene peso, donde su función paterna en relación a este hijo está alterada, o sea, también es un a priori, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero no, entonces el pibe también tiene que entrar en grupo 10, no, no sabemos. Bueno, es como un poco la función, ¿no? Lo que decía Andrea antes, sobre la función del tóxico en cada uno y estos cultivos. Yo lo que agregaría es que muchas veces cuando hay adolescentes o menores de edad que viven con los padres, que los padres dicen, ¿cómo hago? Porque no quiere hacer terapia ni aceptar un tratamiento. Nosotros trabajamos muchas veces mucho tiempo en grupos de padres, solo con los padres. Sí. Y eso también forma parte del tratamiento y eso permite que con el tiempo algo se problematice en el hijo y acepte iniciar un tratamiento. O sea que hay todo un trabajo preliminar con los padres, para que el hijo llegue a aceptar y a tomar conciencia de que tiene un problema. En realidad, lo que apunta esto, Andrea, me parece que es interesante, porque es que la familia inició un tratamiento. Lo están tomando como una problemática familiar. Entonces el muchachito no viene, porque no viene a atenderse, pero la familia inicia el tratamiento. Y eso provoca un efecto en toda la familia y obviamente en el muchacho que consume, ¿no? Mirta y Gregorio dicen que saben que están cerca de ustedes, así que saben que trabajan muy bien y que es casi una sala de emergencia, y preguntan qué opinan sobre el proyecto de legalización de la marihuana. ¡Upa! Da para mucho. Sí. Eso daría para otra conferencia. No podemos opinar. Yo no tengo todavía una opinión formada. No, sí me parece que es muy importante poder discernir lo que es la legalización y lo que es la penalización, digamos. Sobre eso creo que tenemos muy claro. Y después me parece que la legalización requiere de un trabajo muy puntilloso. ¿De qué manera se puede realizar? La más cercana que tenemos es la de Uruguay, ¿no? Y todavía no hay... no hay resultados. Todavía no se sabe bien. ¿No? Pero me parece que es un tema muy interesante para trabajar. Muy interesante. Desde la institución, obviamente que ha cambiado muchísimo. Digamos, antes, cuando estaba penalizada, los pacientes los traían porque tenían obligación de hacer un tratamiento. Bueno, eso se terminó, digamos, y que me parece que es muy importante. Bien. ¿Ya están las preguntas? No, hay algunas más. Sonia dice que hay personas que buscan transgredir hasta con el encuadre. Sí, claro. Bueno, algo que quiero resaltar en relación a esto, y que vale la pena hacerle como un pequeño espacio, ¿no? Porque es muy importante, es que nosotros trabajamos en equipo.
Y el equipo tiene un carácter muy, muy importante para atender este tipo de pacientes. Creo, yo hace, no sé, casi 40 años creo que trabajo en el tema. Y no atiendo algunas excepciones, pero pacientes con problemáticas de adicciones, me parece que es muy importante resolverlo, el abordaje en lo institucional, porque el equipo permite acompañar todas estas vicisitudes que presentan este tipo de patología. Y una muy importante es la transgresión. Entonces hay que ver si eso se sanciona, cómo se trabaja, y el espacio de elaboración de estas respuestas, que como les decimos no son generales, no es que tenemos las normas y si ocurre esto respondemos con esto otro, sino que lo tenemos que elaborar y el espacio de elaboración es el espacio grupal de los profesionales. Y ahí vemos, caso a caso, como vuelvo a decir. Susi, Bueno, muchas gracias. Bueno. Realmente vamos a tener... Habla Andrea, habla un poquito. No, hablando de las plataformas virtuales, el equipo es la plataforma en donde nosotros nos podemos sostener, porque como son pacientes que te llevan al acting, es tan importante que nosotros tengamos ese sostén entre nosotros para poder pensar antes de dar una respuesta. Todo lo decimos que lo vamos a hablar en la reunión de equipo, para frenarnos la pausa. Exacto. Yo quería agradecerles muchísimo en nombre mío, del equipo de la institución, pues sumamente enriquecedora, clara, profunda, con lenguaje coloquial, pero además yo pensaba en lo que decías vos recién, Susana, de trabajar en equipo, también en épocas de aislamiento como esta, inédita, que nos atraviesa a todos, poder permanecer en reuniones como estas, todos juntos, abuchados, pudiendo escucharnos, pudiendo entender, me parece que es otra forma de poder ayudarnos y ayudar. Así que les quería agradecer muchísimo, muchísimo a las tres. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Un placer. Chao, chao. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.